Bien, ya estamos entonces siempre adaptados, muchachos, a que ya nosotros manejamos ya ciertos conceptos, ciertas teorías de literatura y vamos a aplicar lo aprendido, lo que sabemos, vamos a analizar las preguntas, vamos a, de repente, a debatir por ahí alguna clave, ¿no? La idea pues es practicar, entrenar para el examen, ¿no? Y llegar al examen con menos dudas posibles. Uno no puede llegar al examen con muchas dudas. Siempre va a haber algunas dudas, ¿no? Pero no puede llegar con muchas dudas, ¿no? Por eso uno tiene que practicar, uno tiene que entrenarse, ¿no? ¿Ya? Te recomiendo pues que siempre también busques ayuda, o sea, consultar, ¿no? Cualquier duda, consulta, ahí estamos los profes, mándanos mensajes, si tienes alguna pregunta ahí con duda, algún dato que no te queda claro, ¿ya? Siempre hay que consultar, no hay que quedarse con las dudas, ¿ya? Entonces, tengan toda la confianza de preguntar en la sesión por el chat o por el micro, ¿no? Cualquier duda que puedan tener, ¿ya? ¿Ya? Cualquier pregunta, cualquier pregunta. Y por otro lado, siempre participamos, pues, ¿no? Participamos en la solución de las preguntas que se han preparado. Un ratito voy a contar la batería que nos acaba. Vamos a comenzar. Ya, la 10ª práctica. Ya, a ver, sobre el tema del romanticismo, ¿no? El romanticismo europeo, ¿ya? Bien, partamos de una premisa. Ya todos sabemos que el romanticismo fue todo un movimiento, y no solamente literario, sino toda una actitud de vida, ¿no? Que marcó pues el siglo XIX, ¿no? Aparece el neoclasicismo en contra de un movimiento anterior. Todo movimiento nace contra el movimiento anterior, ¿no? Y como dice el texto, se opone al neoclasicismo. Eso es una ley, ¿no? Para que nazca un movimiento tiene que derribar al anterior. Eso nunca lo debes olvidar, ¿ya? Eso, si es posible, escríbelo en tu pared como cuando eras un niño, o si es posible, hazte un tatuaje en el brazo con ese dato para que no lo olvides, ¿no? Para que nazca un movimiento se tiene que derribar al anterior, ¿ya? Nace entonces contra el neoclasicismo, ¿ya? Rompe todas las reglas del neoclasicismo, ¿no? Nos piden completar, ¿no? En este espacio, o estos espacios, la idea coherente. Dice, una de las consecuencias de la oposición al neoclasicismo fue que los románticos exaltaron, debido a que la propuesta previa al romanticismo privilegiaba, ¿ya? ¿Qué privilegiaban los neoclásicos? Que fueron pues los anteriores a los románticos, ¿no? ¿Y qué es lo que exaltaron los románticos? A ver, lee bien, ¿ah? Porque hay claves que se parecen, son distractoras, tienes que localizar la idea coherente, ¿no? Que encaje bien, que sea coherente, ¿no? Ya, por ahí tenemos ya una clave, nos dicen... A ver, voy a ver en el chat. Ya. Ya, Ángelo plantea que la C, ¿no? Pues todos la C. Kevin plantea la B. Sí, pues, entre esas dos está la disyuntiva, la B o la C, ¿no? A ver, la B dice, exaltaron la libertad creadora, es correcto, debido a que la propuesta previa o anterior, ¿no?, al romanticismo privilegiaba las emociones. Un momento, ¿los neoclásicos, que son los anteriores, privilegiaron las emociones? No, esa de ahí no encaja. La segunda no encaja. Los neoclásicos se basaron en la razón pura, ¿ya? No en las emociones, ¿no? Entonces la B se descarta por este término de emociones. La otra, la C. Los románticos exaltaron la subjetividad. ¿Qué es la subjetividad?
es la visión personal, es la visión individual que yo tengo de la vida, del arte, del pensamiento, ¿no? Los románticos fueron subjetivos, claro, tuvieron una mirada muy personal, se sintieron individuales, ¿no? Y por eso que en sus obras mayormente, pues ellos se van a basar en sus propios sentimientos. Todo lo contrario al neoclásico que exaltaba la razón, ¿no? La razón pura, ¿no? ¿Ya? Pero definitivamente la esencia de los románticos, chicos, fue esta idea de la libertad. La libertad, ¿no? Fue un ideal romántico y por eso que se opusieron a las reglas en el arte, ¿no? Las reglas en la vida. El romántico propone, pues, libertad para escribir, para crear, para pensar, para vivir, ¿no? ¿Ya? Es cierto esa idea, pero la segunda parte de la alternativa B no encajaba, ¿ya? Lo correcto, sí, en ambos casos es la C. ¿Listo? Entonces, clave correcta, la C de cerebro. Listo, esa es la respuesta, ¿no? Y no olviden, muchachos, las otras características. Los románticos, aparte de ser subjetivos, de exaltar la libertad, los románticos también fueron idealistas. ¿Qué es idealizar, chicos? ¿Ah? ¿Qué es idealizar? ¿En qué consiste esto de idealizar, no? Claro, es esta visión de que algo es perfecto, ¿no? O sea, ver algo como perfecto, como supremo, o mejor de lo que realmente es, ¿no? Claro, los románticos idealizan al ser amado, idealizan la naturaleza, lo ven perfecto, maravilloso, idealizan a los héroes también. Entonces, la idea es una mirada pues suprema de la vida, ¿no? Que, bueno, no siempre va a ser realista, ¿no? Que una cosa es lo que uno anhela y otra cosa es la realidad, ¿no? ¿Correcto? Entonces, aquí la clave correcta es la C y no olvides el idealismo romántico que va de la mano con la libertad y el subjetivismo. Vamos a la pregunta 2. Ya, aquí es un texto de la novela Las cuitas del joven Werther, ¿no? A ver, lo leemos todos. Dice, qué extraña sensación cuando yo vine aquí recorriendo por primera vez estas colinas. Descubrí un valle muy risueño. Sentí de inmediato atracción por estos sitios, ¿no? Como por un efecto mágico. Allá, a lo lejos, el bosque. Ah, pensaba yo de mí, si pudieras pasearte por sus sombras, más alto, la cima de los montes. Ah, si pudieras pasear la mirada desde ahí por ese extenso y exquisito paisaje, sobre esta cadena de colinas, sobre estos pacíficos valles. Oh, qué placer de perderme, de extraviarme en esos lugares. Yo iba, venía, lo recorría todo sin encontrar lo buscado. Hay cosas distantes que vemos como un confuso futuro y nuestra alma llega a entrever como por un velo un extenso universo. Todos nuestros sentidos aspiran a encontrarse en él y a él se dirigen. Dice, a partir del texto citado de Las cuitas de joven Werther, se puede afirmar que el protagonista, ya, ten en cuenta que esta obra es romántica, ¿sí? Es la primera novela romántica. Inició el romanticismo sentimental. Y como es romántica, tienes que notar pues, ciertas características típicas, ¿no? Ya. Según el texto, chicos, ¿qué se puede afirmar del protagonista? Mira lo que dice, ¿no? Dice, ¿cuánta atracción sentí por estos sitios? Está hablando pues de un hermoso valle, donde hay bosque, donde hay ríos, donde hay pues vegetación, sí o no, ¿no? Ahí vas a comprobar una característica del romanticismo visible en esta novela, ¿no? ¿Cuál es tu clave? Ajá, muy bien, muy bien. Veo que todos coinciden en la D, ¿no?
La D, correcto, bien Carlita, correcto Ximena, Ale, Leonela, Joel, Camila, Will, todos indican la D. Y es correcto, los románticos idealizan la naturaleza, aman la naturaleza. A ellos no les gusta más bien la vida burguesa, la ciudad con sus convenciones y reglas, ¿no? ¿No? A los románticos les gusta la naturaleza, ¿no? Entonces, la clave, por lo tanto, es la D. Idealiza la naturaleza y su emoción por ella. Ya, a ver, vi una pregunta en el chat, vamos a responderla, una inquietud. Dice nuestra amiga Leonela, profesor, la característica de lo grotesco, ¿en qué movimiento era? Precisamente esto de lo grotesco se cumple en el romanticismo. Claro, esto de lo grotesco es una nueva visión de la belleza. Claro, para los clásicos, lo bello es lo simétrico, ¿no? Lo bien proporcionado, incluso lo bueno también, ¿no? Pero los románticos descubren que lo bello también puede estar asociado con lo maligno, con lo perverso, con lo monstruoso. Sí, claro. Eso lo plantea Víctor Hugo, que fue el primero, luego lo trabaja también Allan Poe y en España lo trabajó Becker. ¿Se acuerdan de que Becker escribió Leyendas? Y ahí trabajó la idea de lo grotesco, ¿no? Presentando a estas mujeres hermosas, bellísimas, pero diablas, ¿no? Mujeres que con su belleza perturbadora manipulaban a los hombres y los arrojaban al abismo, ¿no? Hay mujeres así, pues su belleza es fatal, ¿sí o no? Esa es la teoría de lo grotesco, lo bello ligado a lo demoníaco o monstruoso, ¿ya? Es, es una teoría de los románticos, ¿ya? De los románticos, ¿correcto? Muy bien, sigamos. Vamos a la pregunta 3. Marque la alternativa que contiene los enunciados correctos sobre el argumento de la novela Las cuitas del joven Werther. ¿Ya? Lo correcto sobre las cuitas de Werther. Bien. Primero, muchachos, no olviden que esta obra inició el romanticismo sentimental. El sentimental porque hay varios tipos de romanticismo, ¿no? A ver, chicos, ¿qué otros tipos de romanticismo existen? ¿Qué otras facetas o tendencias del romanticismo existen? Aparte del sentimental. ¿Ah? Aparte del sentimental. Ah, bien, Joel dijo el terror, ¿no? Ya, esto tiene que ver con un tipo de romanticismo. ¿Cómo se llama el romanticismo que le gusta el terror, el misterio, ¿no? Lo sobrenatural, ¿no? El romanticismo que tiene mucho gusto o apego por el terror, ¿no? A eso se llama romanticismo gótico, ¿ya? Gótico, lo tenías en la punta de los dientes, ¿no? Ximena ya lo recordó, gótico, ¿no? Después hay social, como en la obra Los Miserables, ¿no? Hay histórico, cuando habla del pasado, el pasado, ¿no? ¿Ya? Entonces, no todas las obras románticas van a ser sentimentales. Algunas sí, pero van a haber otras facetas, ¿ya? Bien. Ya, entonces, esta obra inicia el romanticismo sentimental. Aparece por primera vez este personaje soñador, apasionado, ama la naturaleza, detesta la vida burguesa, ¿no? Se ilusiona, pero así como grande su ilusión, grande será su frustración también, ¿no? Y nuestro amigo Werther se mete un balazo, se suicida, ¿no? Por una frustración o una decepción amorosa, ¿no? Es que también se enamora de una chica que ya está comprometida, pues es un amor vetado, prohibido, ¿sí o no? Se atrevió incluso a besarla estando casada ella. ¿Uno puede besar a una mujer casada? ¿Ah? ¿Uno puede besar a una mujer casada? Ay, ya sí se puede, profe, pero no se debe, pues no choca con la moral, con las buenas costumbres, ¿sí o no? Claro, pero él es un romántico apasionado. Pero al verse rechazado, porque Carlota le dice que no, que esto es imposible, que ella seguirá casada con Alberto, él pues se derrumba
cuando ella le pide que se vaya, que nunca más se volverán a ver, ya no soporta más. Y como el romántico tiene esta idea de dos caminos, amor o muerte, si no hay amor, lo único que queda es la muerte, finalmente se metió un pistoletazo en la cabeza, ¿no? Y muchos dirán, profe, qué tonto, qué baboso, ¿cómo se va a meter un balazo por una decepción amorosa? Es que, jóvenes, Werther es un romántico y los románticos son apasionados. Los románticos no seguían pues de la razón, de la sensatez, ¿no? Ellos seguían de sus impulsos, de sus propios deseos, de sus sentimientos arrebatados, ¿correcto? Entonces él es el primer héroe romántico de la literatura mundial, ¿no? Bien, veamos los detalles, chicos. Dice, el protagonista se suicida por frustración en Nochebuena. ¿Es verdadero o es falso? Ya, hay que tener precisión, chicos, ¿eh? Lean bien, cuidado con los detalles. ¿El suicidio fue en Nochebuena o fue en víspera de Nochebuena? En víspera, claro, víspera de Nochebuena. Estamos hablando de 23 de diciembre. Nochebuena es 24, ¿sí? La víspera era 23. Él se mató un 23 de diciembre, ¿no? Entonces la primera era falsa. Dos, Alberto es una persona idealista y de gran sensibilidad artística. Es falso. ¿Qué simboliza Alberto? ¿Cómo es Alberto? ¿Ah? ¿Cómo era Alberto en esta historia? Él es el esposo de Carlota, ¿sí? Él es el novio y luego esposo de Carlota, ¿no? ¿Cómo era Alberto? ¿Romántico? No. Él es el racional, el frío, ¿no? El materialista, el que no tiene imaginación, ¿no? 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 Todo lo contrario a Werther, ¿no? Ah, pero eso sí, era un hombre acomodado, abogado, de buena posición, de buena familia, heredero de una fortuna. O sea, él representa en cierto modo la estabilidad económica, pero no necesariamente pues la felicidad. Ella se casó con él, no tanto porque ella sea interesada, ¿no? Porque ella le prometió a su mamá, a Carlota prometió a su mamá casarse con Alberto porque era pues decente, de buena familia, ¿no? Y ella cumplió esa promesa, ¿no? Bien. 3. Carlota representa un amor vedado para el joven protagonista. ¿Qué significa vedado? ¿Ah? ¿Qué significa vedado? Vedado es, claro, imposible, prohibido, así es, sobre todo eso, ¿no? Prohibido. A los románticos les gusta lo prohibido, rompen reglas, ¿sí? Ya, pues entonces sí, ella es un amor prohibido para el protagonista. Claro, porque está comprometida, ¿no? 4. Werther, joven apasionado, rechaza la sociedad burguesa. Sí, este es otro tema de la obra. Junto al tema del amor vedado está la crítica a las normas de la vida burguesa, a ese estilo de vida burgués puramente materialista, que la vida es acumular dinero y más dinero. Esa es la visión burguesa, ¿no? Acumular dinero, ¿no? A Werther no le gusta ese concepto de vida. La vida es más que acumular dinero y trabajar todo el tiempo, ¿no? ¿Ya? Entonces esto sí es correcto. Ah, un momentito, aquí puse mal, ¿no? Aquí está bien, ¿no? La tercera era correcto, ¿no? Y ahora sí, son correctas solamente 3 y 4, ¿no? Aquí está, la clave era la A, ¿sí? ¿Dijiste la A? ¿Pensaste en la A? ¿Sí o no? Claro, esa es la respuesta. Letra A, muy bien. Ajá, sí, sí, veo que dijiste la A. Perfecto. Ya, y no se olviden, amigos, la forma de esta novela. Esta obra tiene forma de cartas, es un conjunto, una secuencia de cartas. ¿Cómo se dice a una novela que tiene estructura de cartas? Estructura de cartas epistolar, exacto. Bien, Ximena, bien, Jennifer, Alex, Leonela, epistolar. Y esto le da una nota muy confidencial. O sea, Werther confía sus secretos, sus sentimientos a un amigo, a su mejor amigo, ¿no? Las cartas no son para Carlota, bueno, una es para Carlota, la última. Las cartas
de Werther mayormente son para su amigo, ¿no? Su confidente Guillermo. A él le confía sus penas de amor, ¿no? Esto le da, repito, una nota confidencial. O sea, no es algo pues que él lo diga pues públicamente. No es como ahora que los chicos se declaran por el Facebook, ¿no? Por las redes, ¿no? Muestran sus sentimientos. Antes la nota era más privada, pues las cartas eran lo máximo. Ahora creo que ya nadie escribe cartas, ¿no? Antes las cartas eran lo máximo, ¿no? Yo también escribía mis cartitas de amor, claro. Antes era así, pues, ¿no? Bien, sigamos. 4. La novela realista que aparece en Francia durante la segunda mitad del siglo XIX recrea minuciosamente ambientes y contextos en donde se desenvuelven los personajes. Esto se logra mediante Dice que la novela realista recrea minuciosamente ambientes y contextos donde se desenvuelven los personajes. ¿Cómo se logra eso? ¿Cómo se da esta recreación minuciosa de ambientes, contextos de donde viven personajes, donde aparecen sus personajes, ¿no? Ah, Gianfranco sí escribe cartas. Ah, pues tiene herencia romántica, ¿sí o no? Claro. A ver, ¿qué dicen para la 4, chicos? ¿No? ¿Cómo se logra esta recreación minuciosa de ambientes, de épocas donde aparecen los personajes? Ajá. Bien, mi estimado Alex, esa es la respuesta. Lo dijo primero. Ah, también Camila. Ajá. Ángelo, Carlita, todos dicen la C. Descripción detallada del entorno social a través de un enfoque objetivo. Exacto. Esa es la respuesta precisa. La novela realista utiliza el método de la narración, pero sobre todo la descripción. Describe minuciosamente cómo es el lugar, cómo es el personaje, cómo está vestido, cuál es su aspecto, describe detalles pues del contexto, o sea, es bien minucioso. Por eso que estas obras son extensas, porque tienen muchos detalles, mucha descripción detallada, pues, ¿no? Las novelas de esa época tenían, pues, por ejemplo, Rojo y Negro tiene más de 400 páginas, Crimen y Castigo tiene... Son unos librazos, ¿no? Extensos, pero muy interesantes por el tema, ¿no? La temática realista. Y todo realista es objetivo. Describe la realidad tal y como es, sin idealizar, no como ellos lo desean, sino tal y como es, con sus defectos, con sus vicios, con sus miserias, tal y como es, ¿no? Porque la realidad, chicos, la realidad no siempre es bella. ¿Cómo es la realidad? ¿Ah? ¿Cómo es la realidad? La realidad, pues a veces, muchas veces es fea, amarga, cruel. Los realistas van a describir la realidad tal y como es, ¿no? A eso se llama objetividad. O sea, no interviene mi emoción personal, ¿no? ¿Listo? Bien, entonces concordamos en la opción C. Jimena, horriblemente despiadada. Bueno, la realidad es fea, pero también hay que rescatar, pues, que la vida también tiene sus cositas, ¿no? Hay momentos agradables. No todo es cruel, no todo es feo tampoco. Hay que ser objetivos también, ¿no? ¿No? Pero es cierto que mayormente, pues, es amarga, ¿no? O sea, hay muchos problemas, y que hay muchos problemas en la realidad, ¿no? Sigamos, 5. Marque la alternativa que completa correctamente el siguiente enunciado. En el estrato profundo de la novela Crimen y Castigo de Dostoyevsky se evidencia el conflicto interno del protagonista porque
Dice, se evidencia el conflicto interno del protagonista porque... Ya, no olvidemos, muchachos, que esta es una novela esencialmente psicológica, ¿ya? Psicológica. ¿Por qué psicológica? Porque hace un análisis profundo de la interioridad o la conciencia del protagonista, ¿sí? Este controvertido Raskolnikov que se alucina hombre superior, ¿no? Que se da derecho de matar, que él es algo así como un mesías que ha venido a ayudar, a salvar a los pobres, a los desposeídos de los malos, de los explotadores, ¿no? Entonces, él se da ese derecho, se alucina hombre superior y se coloca por encima, pues, de la moral común, por encima de la ley, y se da derecho de matar. Pero ojo que él no es cualquier criminal, ¿eh? Él no se considera un criminal común. Él dice que es el hombre que está, pues, ¿no? Librando a la sociedad de seres nocivos, ¿no? ¿Ya? Ahora, aquí hay un conflicto, chicos. Se dice que él tiene un conflicto, ¿no? El conflicto humanitario versus el conflicto antihumanitario, ¿no? Claro, a él lo motiva, el crimen que él va a cometer, está motivado por un afán humanitario de tipo cristiano, ¿no? Que es ayudar, ¿no? Ayudar al prójimo, en este caso a su familia, ¿no? Claro, robándole a esta usurera perversa, él ayudará a su familia pobre. Ahí está el móvil humanitario de inspiración cristiana, a ayudar. Pero eso va a contradecirse con, pues, este móvil antihumanitario, o sea, darse derecho de matar. Matar no es humanitario en ninguna parte del mundo. Matar es antihumanitario, ¿no? ¿Ya? Todos tienen derecho a la vida, hasta los más malos, hasta los criminales tienen derecho a la vida, ¿no? ¿Ya? Pero él se da derecho, mata, ¿no? Y luego, pues como todos sabemos, viene este cargo de conciencia que no lo deja vivir en paz, que hasta lo desconecta de la realidad, sufre y sufre al extremo, ¿no? ¿No? Como una forma de pagar el crimen que ha cometido, ¿no? Pero no tanto, ojo, no tanto le remuerde la conciencia de haber matado a la usurera. ¿Qué es lo que a él le atormenta? ¿Mm? ¿Qué es lo que a él lo llena de cargo de conciencia? ¿Que lo atrapen? No tanto así, hay otro asunto. Recuerda que él cometió un error el día del crimen. ¿Cuál fue el error de Raskolnikov el día del crimen? Se supone que el crimen estaba bien planeado, que el plan era matarla y no tener culpa, no tener remordimiento, porque el superhombre mata con derecho. Ah, muy bien, lo dijo Ángelo, mató a la hermana de la usurera, a la hermana que se llamaba Lisabeta o Isabel, ¿no? Lisabeta o Isabel, matar a una inocente, exacto. Lisabeta era una mujer, pues, bondadosa, incluso piadosa, ¿no? Y la mató porque se apareció en la escena del crimen, ¿no? Fue una víctima inocente de las circunstancias, ¿no? Ese fue el error de Raskolnikov. Y eso sí lo llena de remordimiento, haber matado a una muchacha buena, ¿no? ¿No? En cambio, matar a la vieja le dio placer, así él se alegró de haber matado a la usurera, porque era mala, perversa, despiadada, ¿no? Ese era el plan, ¿no? Pero la otra no tenía que morir, ¿no? Bien, entonces, aquí nos hablan de un conflicto interno del personaje. A ver, ¿cuál sería tu clave? Intereses económicos, análisis de la dimensión ética y psicológica, se reconstruye ideales teóricos del superhombre, el amor funciona como factor de regeneración moral. Aquí te hablan del conflicto interno del protagonista, ¿no? Se analiza, ¿no? ¿Qué dicen, chicos? A ver, por ahí vemos la clave dado. También por ahí vemos la B y D. ¿D? ¿El amor?
funciona como factor. Pero en este punto no se está hablando del amor, porque para eso tendría que vincular a Sonia. Recuerda que Sonia es el amor que regenera a Raskolnikov, y por acá no nos hacen alusión a Sonia. Solamente el conflicto interno, todo este sufrimiento, este cargo de conciencia, este trauma que no lo deja vivir en paz, ¿no? Porque hay cargo de conciencia. Cuando uno tiene cargo de conciencia no puede estar en paz, ¿sí o no? Claro, ¿no te ha pasado alguna vez que has hecho algo de repente sin querer, pero te quedaste con un cargo de conciencia? Claro, a veces pasa, o a veces otros lo hacen pues a propósito, ¿no? ¿No? Hay esos muchachos, pues, por ejemplo, que tienen vicio, de repente por el juego, otro tipo de vicio, y se sacan 5 soles del monedero de su mamita, y se van al vicio, y luego la mamita pregunta, oye, hijito, ¿no has visto mis 5 soles? Era para comprar la cena para los dos, pero creo que se me ha perdido, se me ha caído, ¿qué vamos a hacer? Y ese bandido se va luego a su cuarto, ¿no? Con cargo de conciencia. Soy un desgraciado, mal hijo. Ese es el cargo de conciencia, ¿no? Y así sentía Raskolnikov luego de haber matado a Elisabetta, ¿no? Ya, entonces, yendo al punto, entre la opción, creo yo, está entre la opción B o C, que son las que más se acercan a la idea, ¿no? Dice, se evidencia un conflicto interno del protagonista porque se hace un análisis de su dimensión ética y psicológica. Está analizando el aspecto moral y psicológico del personaje. Eso es justamente lo que le da el rango de novela psicológica a esta obra. Se reconstruyen los ideales teóricos del superhombre. Bueno, primero hay que aclarar, chicos, que la idea del superhombre todavía no existe en esa época, en ese contexto. La idea del superhombre lo planteó Friedrich Nietzsche. Nietzsche lo plantea después. Aquí se habla de un hombre que se da derecho de matar, ¿no? Que se considera superior, pero no se define todavía este concepto de superhombre. Este es como un antecedente, digamos, de esa teoría, ¿no? Entonces, el conflicto interno es lo que está padeciendo, ese cargo de conciencia, ¿no? Entonces, la mejor respuesta es la B, ¿ya? Se hace un análisis de la dimensión ética y psicológica. Eso es lo que pasa en el conflicto interno del personaje. ¿Listo? Así es, ¿no? Muy bien. Dice, pero ¿en qué obra se evidencia la idea del superhombre? O sea, la idea sí se da en Crimen y Castigo, pero todavía no se plantea esto como una teoría, ¿no? Porque esa teoría recién lo plantea, repito, Nietzsche, ¿no? Nietzsche, ¿no? En sus textos filosóficos ya habla de la teoría del superhombre, ¿no? Ya, porque eso es más filosófico, ¿no? Pero Dostoyevsky se adelanta en la literatura, ¿no? Con la idea del hombre superior, ¿no? Que mata con derecho, ¿no? ¿Ya? Entonces, lo de la teoría del superhombre es una cuestión más filosófica, se da en la filosofía, ¿no? Vamos a la pregunta 6. La representación del libre fluir de la conciencia de los personajes, ingresando a la vida interior de los mismos, se logra en la narrativa contemporánea a través del recurso técnico conocido como, chicos, tienen que dominar esto de las técnicas narrativas modernas, ¿ya? Las técnicas que se generaron en la vanguardia y que hasta ahora se utilizan, ¿no? ¿Cómo se llama esta técnica que nos permite, dice, ingresar a la conciencia de los personajes, a la mente, al pensamiento de los personajes, ¿no? A eso se llama, así es, bien, Katy, correcto, Fabiana, bien, Alex, Will, Giles, allí, todos
coincidimos en la E. Es la respuesta, el monólogo interior. El monólogo interior, chicos, no es que solamente está pensando el personaje, ¿eh? Es el libre fluir de la conciencia, o sea, es un fluir de la mente sin que lo controle el narrador. Tú estás leyendo la historia y ¡plá!, de pronto aparece lo que está en la mente del personaje, ¿ya? Que mayormente es caótico, porque cuando uno piensa, ¿no te pasa eso? Estás pensando en algo, luego piensas en otra, piensas en otra cosa. Estabas pensando en algo, pero de pronto ya estás pensando en otra cosa. Y así se vuelve un caos en la mente, ¿no? Así son los monólogos interiores, ¿no? El libre fluir del pensamiento de los personajes, ¿no? ¿Quién inventó o quién introdujo esta técnica en el siglo XX? ¿A quién es el creador del monólogo interior? ¿Quién introdujo la técnica del monólogo interior, ¿no? ¿Quién introdujo la técnica del monólogo? Un irlandés, chicos, ¿sí? ¿Se acuerdan de este escritor? El famoso James Joyce. Joyce, no es Joyce, ¿eh? Es Joyce, ¿no? James Joyce introdujo esta técnica en su novela, en su célebre novela Ulises. Ulises, que es como una parodia de la Odisea de Homero, ¿no? Pero una versión moderna, ¿no?, de la Odisea de Homero, ¿no? ¿Ya? Él introdujo la técnica del monólogo en el siglo XX. Aunque hay otro autor que fue el que tuvo la idea, pero no lo, digamos, difundió. Fue un francés, pero no que lo pidan en un examen. Es decir, el primero que pensó esta idea fue un francés llamado Arthur Dujardin se escribe, Dujardin, ¿no? Ya, pero el que lo aplicó y lo introdujo en la novela del siglo XX fue, el primero que lo introdujo en las novelas del siglo XX fue James Joyce, ¿ya? Bien, y no se olviden de las otras, pues sí, las otras técnicas. Por ejemplo, la ruptura del orden cronológico. La ruptura del orden cronológico. O sea, no se sigue el orden lineal de la vida real, sino se altera el orden, ¿no? O sea, lees un episodio que está en un tiempo presente y párrafos debajo ya está en otro tiempo, tiempo pasado, ¿no? Hizo un salto atrás, ¿no? ¿Sí? O simplemente la obra puede comenzar por la mitad o por el final y luego vuelve al inicio, ¿no? Se desordena el tiempo, ¿no? Para eso, chicos, hay varias formas. O sea, para alterar el orden lógico se puede usar varios recursos. ¿Cómo se llama una de las técnicas más frecuentes que nos permite recordar el pasado? La técnica que nos permite recordar el pasado, el flashback. Muy bien, Jimena, el flashback, el salto fugaz al pasado, ¿no? Pero hay también un salto largo. Hay un salto que es más largo. Cuando el salto al pasado es más largo, ya no es momentáneo, ya no es fugaz. Muy bien, raconto. Raconto es un salto más largo, ¿ya? Como en la película Titanic. ¿Se acuerdan de Titanic? Al comienzo de la película aparece la protagonista Rose, viejita, ¿no? Y los marinos investigadores le van a preguntar qué pasó con el Titanic. Y luego viene el salto al pasado, cuenta toda la historia y al final de la película otra vez vuelve al presente y Rose está viejita, ¿no? Entonces es un raconto, ahí se usó el raconto. En cambio, si tú ves la película Forrest Gump, me imagino que has visto Forrest Gump, es un clásico del cine, ¿no? Ahí a cada rato el personaje salta al pasado y vuelve al presente, salta al pasado, vuelve al presente, ¿no? Eso es flashback. Son saltos más más rápidos, ¿no? Son salto y regreso, ¿no? ¿Ya? Entonces, flashback, raconto. Hay otro, flash forward. ¿Han oído eso? Flash forward. Flash forward es salto al futuro. Salto al futuro. O sea, tú te puedes imaginar el futuro. En las obras, de pronto,
anticipan o se adelantan a lo que va a suceder, ¿no? Entonces salta al futuro y luego regresa, ¿no? Eso también es una forma de romper el orden cronológico, ¿ya? Bien. Y así van a haber otras técnicas. A ver, ¿qué otras técnicas modernas conocen, chicos? Hemos mencionado ya el monólogo, el flashback, ¿no? O en general la ruptura cronológica. ¿Qué más? El narrador omnisciente es técnica moderna. ¿Ah? El omnisciente es una técnica moderna. No, eso viene desde los griegos. Homero emplea un narrador omnisciente, ¿no? Que todo lo sabe, que todo lo ve, que todo lo cuenta, ¿no? Eso es clásico, chicos, no es moderno. Lo moderno serían las múltiples perspectivas del narrador, o simplemente múltiples voces narrativas. O sea, varios narradores en una misma novela, ¿sí? Eso sería más moderno, ¿no? Y así hay otras, la caja china, una historia dentro de otra historia, ¿no? Los vasos comunicantes, ¿no? Donde un personaje permite conectar la vida de otros personajes, ¿no? O sea, nos enteramos de la vida de varios personajes en diferentes épocas, diferentes lugares, a través de un personaje que hace de puente, de conexión, ¿no? ¿Ya? La experimentación lingüística, claro, también es un recurso moderno, se juega con el lenguaje, se introducen nuevas palabras, nuevas formas expresivas, ¿no? Los elementos irracionales, los neologismos, ¿no? Claro, eso ya lo vamos a ver, por ejemplo, en poesía sobre todo, ¿no? En el campo de la poesía se experimenta mucho con el lenguaje, ¿no? En la novela también, pero más es en poesía, ¿no? Muy bien. Listo, entonces nos quedamos con la clave E, ¿listo? Monólogo interior. Pregunta 7. Ya. Seguimos con las técnicas, seguimos con las técnicas. Nos dan un fragmento de la novela 100 años de soledad. ¿Qué recursos narrativos se ha empleado? Leamos con cuidado. Dice, mientras Macondo celebraba la reconquista de los recuerdos, José Arcadio Buendía y Melquiades le sacudieron el polvo a su vieja amistad. Entonces el gitano iba dispuesto a quedarse en el pueblo. Había estado la muerte en efecto, pero había regresado porque no pudo soportar la soledad. Repudiado por su tribu, decidió refugiarse en aquel rincón del mundo todavía no descubierto por la muerte, dedicado a la explotación de un laboratorio de daguerrotipia. ¿Qué recurso narrativo se ha empleado? A ver, hay que observar bien. Dice, mientras Macondo celebraba la reconquista de los recuerdos, José Arcadio y Melquiades le sacudieron el polvo a su vieja amistad. ¿Qué significa eso? Hay que interpretar, pues chicos. Le sacudieron el polvo a su vieja amistad. ¿Qué significa? ¿Cómo entiendes eso? En lenguaje común. Eso es el lenguaje literario, elegante, ¿no? Le sacudieron el polvo a su vieja amistad. ¿Qué significa? Claro, que se pusieron a recordar su larga, antigua amistad, ¿no? Su gran amistad, porque ellos se conocieron antes, ¿no? Dice, entonces significa por aquella época, en aquel tiempo, o sea, alude a un pasado, ¿sí o no? En aquel tiempo, el gitano iba dispuesto a quedarse en el pueblo, había estado en la muerte, pero había regresado, dice, porque no pudo soportar la soledad. Repudiado por su tribu, ¿no? Decidió refugiarse en aquel rincón del mundo, se refiere a Macondo, o sea, fue rechazado por su tribu, luego vino a Macondo, ¿no? Pero todo eso es recuerdo. Todo esto que está diciendo es recuerdo, ¿no? Están ahí conversando y viene el recuerdo de lo que le pasó a Melquiades, ¿no? Respuesta, chicos, hay un recuerdo del pasado, la obra no sigue un orden, no sigue un orden cronológico, la narración aquí ha hecho un salto
¿Sí o no? ¿Te diste cuenta que hay un salto al pasado, no? Claro, entonces ahí vemos un ejemplo de flashback, ¿ya? Es un ejemplo de flashback. Hay que notar los indicios verbales, pues chicos. Sacudieron el polvo a su amistad, indica que se pusieron a recordar su amistad, ¿no? Y viene entonces el gitano, ¿no? Que estuvo en la muerte, regresó, él había sido repudiado por su tribu y se refugió en esta aldea que llamamos hoy Macondo, ¿no? Donde es que Macondo la gente no moría. Como todos eran jovencitos, ahí nadie había muerto, ¿no? No había cementerio al comienzo. Después ya por el primer muerto hicieron el cementerio, ¿no? ¿Ya? Bien, flashback. Respuesta, flashback. Ya, dirán, profe, ¿qué significa in media res? Ahí te das cuenta en la clave de in media res. In media res. Ya, esto también tiene que ver con la ruptura cronológica, chicos. In media res es comenzar la historia por un punto intermedio, ¿ya? Comenzar la narración por un punto intermedio para luego narrar el inicio. Primero comienzo por la mitad y luego paso al inicio, ¿ya? También sirve para alterar el orden cronológico, ¿no? Es otro recurso, junto con el flashback, junto con el flash forward, junto con el racondo, otro recurso que altera el orden cronológico es in media res, la técnica de in media res, ¿ya? Comenzar por la mitad, por la mitad. Ay, a ver, le adiviné el pensamiento a Carlos, ¿no? Ya lo respondí, ¿sí? A ver, si viene la pregunta, profe, ¿por qué no puede ser la B? A ver, la B, ¿qué dice la B? Para que sea monólogo interior, tiene que ser un texto primero en primera persona, porque se supone que es el pensamiento del personaje, ¿no? ¿No? Por el Caete Fernández dice, ¿y si me escapo del colegio? ¿Y si le robo el uniforme a Cava? ¿Y si voy a visitar a la prostituta? O sea, él comienza a pensar, pero habla de su pensamiento, ¿no? ¿No? Se describe lo que está pensando el personaje. Aquí no se está retratando el pensamiento, sino se habla de que se han encontrado, ¿no? Y luego se ponen a recordar, ¿no? Y el recuerdo es flashback. El flashback es un recuerdo, chicos, un recuerdo del pasado, ¿no? Recuerdo momentáneo, ¿no? Para luego regresar, ¿no? ¿De acuerdo? Ya, entonces no hay monólogo aquí. Además, el monólogo es más caótico. Es en primera persona, el personaje no está hablando con nadie y fluyen las ideas caóticamente, ¿no? Muy bien. Vamos a la 8, pregunta 8. Ya, aquí tenemos un fragmento de La Metamorfosis, ¿no? De Frank Kafka. Gran novela, novela fantástica, sobre todo novela alegórica. A ver, antes de ir a la clave, chicos, ¿quién me dice por qué esta obra es alegórica? Esa palabra ya la hemos utilizado antes, ¿ah? En otras obras, ¿sí? ¿Se acuerdan de la Divina Comedia? Esa obra tiene estilo alegórico. ¿Por qué alegórico? ¿Qué es alegórico? Claro, correcto, Kevin, porque usa símbolos. Así es, representa ideas, simboliza ideas a través de personajes o seres concretos, ¿correcto? Así como simbolizamos la paz con una paloma, la idea es eso, ¿no? Representar una idea a través de un personaje o un ser concreto, ¿no? Bien, y esta obra pues es eminentemente alegórica. Por si acaso que esta novela, si bien es cierto es vanguardista por la época en que se construyó, siglo XX, no tiene técnicas modernas, ¿eh? No. Esta novela apareció en 1915, o sea, recién estaba formándose la vanguardia, y por eso es que aquí no hay mucha técnica moderna, lo que hay es alegoría, ¿ya? Eso sí, es 100% alegórica, se simboliza a través de los personajes una serie pues de estructuras modernas, ¿no? Por ejemplo, el insecto, este insecto simboliza al sujeto alienado
también sujeta al sujeto aislado, marginado, ¿no? Por la sociedad moderna. El padre, recuerda, es el autoritarismo, ¿no? Vemos al jefe, que representa pues el interés de los capitalistas, que solamente les interesa que todos trabajen para que ellos acumulen dinero, ¿no? ¿No? Todo es alegórico. La conversión de hombre en insecto es una alegoría, pues chicos, de la deshumanización que sufre el hombre en el mundo moderno, ¿no? Y de paso pregunto, ¿qué es lo que deshumaniza al hombre, según las novelas, La Metamorfosis? ¿Qué es lo que ha deshumanizado al hombre, chicos, no? El trabajo, ¿no? Pero, ojo, no el trabajo pues, en su esencia, sino el trabajo en las grandes empresas capitalistas, ese trabajo corporativo, ¿no? Donde el hombre vive trabajar, ¿no? No tiene vida prácticamente, todo es trabajo y trabajo, ¿no? El hombre se ve una máquina que trabaja, ¿no? O sea, su mundo gira en torno al trabajo. Y así es el mundo moderno. El hombre moderno vive para trabajar, ¿no? O sea, ya se acostumbra a eso, ¿no? Es como que si la vida fuese sinónimo de trabajar. No, pues chicos, si no eso ya no es vida, no todo es trabajo. Es importante el trabajo, es necesario trabajar, pero no podemos decir pues que hay que vivir para trabajar nada más, ¿no? ¿Dónde está pues la parte humana? ¿Dónde está el compartir con los seres queridos, los sentimientos, ¿no? El disfrute de la vida, en fin, ¿no? Hay otras cosas más que solamente trabajar, chicos, ¿no? Claro, ¿no? Bien, vamos a revisar ahora sí el texto. Dice, Gregorio comprendió que no debía permitir que el gerente se marchara de aquel modo, pues si no, su puesto en el almacén estaba seriamente amenazado. No lo veían los padres tan claro como él, porque en el transcurso de los años habían llegado a pensar que la posición de Gregorio en aquella empresa era inamovible. Además, con la inquietud del momento, se habían olvidado de toda prudencia. Pero no así Gregorio, que se daba cuenta de que era indispensable retener al gerente y tranquilizarle. De ello dependía el porvenir de Gregorio y de los suyos. Si al menos estuviera allí su hermana, era muy lista. Había llorado cuando Gregorio yacía aún tranquilamente sobre su espalda. Seguro que el gerente, hombre galante, se hubiese dejado convencer por la joven. De acuerdo al fragmento anterior de la metamorfosis, marque el enunciado correcto. Esta es la escena en que el jefe de Gregorio, el gerente, descubre que Gregorio se ha convertido en insecto, ¿ya? Y lógicamente está horrorizado, pues ya no quiere saber de él, es un monstruo que ya no sirve para nada, que no es útil a la sociedad. Ya, pero Gregorio está preocupado. Dice, ¿cómo hago? No puedo permitir que el gerente se vaya así nada más. Mi puesto, mi trabajo está amenazado, está en riesgo, ¿no? Los papás pensaban que como Gregorio trabajaba muchos años, ¿no? Él tenía ya su puesto asegurado, ¿no? Pero Gregorio estaba preocupado, ¿no? No podía dejarlo irse porque de eso dependía el futuro de su familia. Él era el que mantenía la casa, ¿no? Entonces, ojalá Grete estuviera acá para que lo conmueva con sus lágrimas, ¿no? Por eso dicen, no, ella es bien inteligente, lo puede conmover con sus lágrimas, ¿no? Ya. ¿Cuál es la idea, chicos? ¿Qué se deduce de lo leído? ¿La mutación de Gregorio es producto de la incomprensión familiar? No, no hablan de eso. No es por eso. La obra no dice por qué se transforma. Uno puede deducir que es pues por esa vida asfixiante del trabajo que él lleva, ¿no? Gregorio exige que su hermana Grete le manifieste su solidaridad. Le exige a su hermana, él dice, si al menos estuviera ahí su hermana. O sea, no es que él está anhelando que esté, pero ¿no? No está exigiendo a Grete, ¿no? El protagonista teme, ¿no? Teme desamparar a su familia si pierde el empleo. ¿Eso es cierto o no? ¿Está preocupado o no? Tiene miedo de perder su trabajo.
Claro, él tiene terror de perder su trabajo. Es que él vive en torno al trabajo. No le importa incluso que él sea un insecto, él está pensando en ir a trabajar. Sí, ahí se ve cómo el hombre moderno vive para trabajar. ¿Ya? Pero pregunto, chicos, ¿qué es más importante, la salud o el trabajo? ¿Ah? ¿Qué es más importante? La salud, y nos damos cuenta en estos tiempos con más fuerza que la salud es lo más importante. Sí, la salud, por supuesto, ¿no? Oye, de repente lo dices porque no trabajas. Ya, pues, cierto. Lo que pasa es que en el mundo moderno el hombre prioriza el trabajo por encima de todo, ¿no? Y aquí hay una crítica a ese sistema de vida, ¿no? Rutinario en torno al trabajo capitalista, ¿no? Bien, respuesta, dedo, el protagonista teme desamparar a su familia si pierde su empleo. ¿Ya? Sigamos. Allá, esta pregunta ya corresponde a literatura española, ¿no? Y han incorporado este tema, que es sencillo, es un tema poético, la poesía de Jorge Manrique Figueroa, ¿sí? Que es poeta de la Edad Media española, ¿no? De la Edad Media española, del tiempos finales de la Edad Media en España, ¿no? Siglo XV, ya estaba terminando el último siglo de la Edad Media. Ya, aquí nos dan un fragmento de la obra poética Coplas a la muerte de su padre. ¿Ya? Esta es la obra cumbre de Jorge Manrique. Coplas a la muerte de su padre. ¿No? Que es toda una elegía, ¿ya? O sea, es un texto poético que expone melancolía, tristeza, dolor por la muerte, por la pérdida, en este caso del padre, ¿no? De su propio padre, ¿no? ¿Ya? Entonces vemos aquí los poemas, tienen esa temática, por un lado, el dolor por la muerte del padre, luego hay otra parte, otro grupo de poemas que habla de que es todo un elogio al padre, exalta las virtudes del padre, ¿no? ¿No? Es un homenaje al padre que ha muerto, ¿no? A ver, la pregunta 9 dice, recuerde el alma dormida, avive el seso y despierte, contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte, tan callando. Cuán presto se va el placer, cómo después de acordado da dolor, cómo a nuestro parecer cualquier tiempo pasado fue mejor, ¿no? Ah, en un lenguaje poético hay metáforas, hay anáforas, ¿no? ¿No? Que nos están tratando de exponer un tema, ¿no? O sea, recuerde el alma dormida, o sea, recuerde el hombre desatento, ¿no? Avive el seso y despierte, reacciona, date cuenta cómo se pasa la vida y cómo se viene la muerte. O sea, la vida es pasajera, la vida se va rápido, la muerte viene tan callando, sin avisar. Uno no sabe cuándo se va a morir. La muerte no avisa, dice, ¿no? Es cierto, uno no sabe, ¿no? No tiene la vida comprada, ¿cierto? Cuán presto se va el placer. Claro, o sea, todos los bienes terrenales, ¿no? La riqueza, incluso la belleza física, la juventud, todo se acaba, chicos, todo se va, ¿no? Y sentimos nostalgia y decimos, todo tiempo pasado fue mejor, ¿no? Claro, nos da dolor, pues, ¿no? Dejar esta vida terrenal. ¿O quién se alegra cuando le dicen que se va a morir? Nadie, todos queremos seguir viviendo, ¿sí? Claro. Entonces, hay eh, nostalgia por la vida que se va, ¿no? Pero Manrique es un poeta de cosmovisión cristiana y aquí plantea conceptos que tienen que ver, pues, con la teología cristiana. La vida es fugaz,
Por tanto, hay otra vida después de esta, ¿no? En otro verso él dice, este mundo es el camino para el otro, que es morada sin pesar, mas cumple tener buen tino para andar esta jornada sin errar. O sea, esta vida es un paso, es un viaje hacia otra vida, donde ya no hay pesar, donde ya no hay dolor, dice, ¿no? ¿Sí? Es como que vamos a dormir, ¿no? ¿No? Y empezaremos otra vida donde ya no habrá dolor. Pero, dice, cumple tener buen tino para andar esta vida sin errar. O sea, para que eso ocurra, tienes que andar en esta vida sin errar, ¿no? Sin errar, o sea, sin cometer errores, sin tener vicios, ¿no? Sin pecar, ¿no? Entonces hay una cosmovisión cristiana, ¿no? Bien, la respuesta nos piden qué temas se está exponiendo en estos versos. Ya, por un lado, pues sí, se habla de la vida muy pasajera, muy transitoria, ¿no? Así como también de lo transitorio de los bienes terrenales, los placeres de la vida, la juventud, la belleza, la riqueza, la fama, todo eso al final se acaba, ¿no? Todo es fugaz, ¿no? Bien, entonces aquí la clave era la D de D, ¿ya? La D de D. Ya. Otro tema, chicos, que se menciona en Coplas a la Muerte es justamente la muerte, pues, ¿no? La muerte, pero la muerte no como algo aterrador, no como algo, pues, que te tiene que atormentar, porque normalmente, pues, todos le tenemos miedo a la muerte, natural, ¿sí? Todos le tenemos miedo a la muerte. Pero Manrique habla de la muerte como una amiga, como una chochera que nos va a llevar a otra vida mejor, ¿no? Entonces no hay que estar tristes o asustados por la muerte, es natural y la muerte nos llevará a otra vida. Pero obviamente eso es bajo una cosmovisión cristiana, ¿no? Una vida eterna, ¿no? Entonces todos estos planteamientos están ligados a una cosmovisión cristiana. Manrique pues, fue un poeta que reflejó ese momento medieval donde había pues gran fervor religioso, ¿no? Gran fervor religioso, ¿no? Muy bien. Siguiente pregunta. A ver, ¿algún comentario, chicos, por ahí? La clave era la D, ¿ya? Tiempo limitado, sí, la A, mira, hay una clave A, pero aquí hay una cuestión. Sí habla del tiempo que es limitado, que se corta, que se acaba, pero el goce de la vida, no, aquí no habla de eso. No hay que hay que gozar la vida, que hay que vive la vida, como dice sus ideas, no, no, aquí no habla de eso. Como hay un enfoque, digamos, espiritual, no moralizador, pues no se plantea esto del goce de la vida. El goce de la vida, pues es un tema que viene ya en el Renacimiento, ¿no? Goza la juventud, goza los placeres de la vida, antes que la muerte acabe con todo. O sea, invitar a gozar es otra cosa, ¿no? Es otro tema, ¿no? Aquí más bien nos hablan de que hay que llevar una vida virtuosa, ¿no? Para que la muerte nos lleve a un mundo mejor, ¿no? Bien. Pregunta 10. Según la concepción poética que se aprecia en las coplas a la muerte de su padre, de Jorge Manrique, al llegar la muerte, según Manrique, ¿eh? Al llegar la muerte, ya. Bueno, no es una deducción lógica, no es que uno tiene que basarse en la lógica o eh, en un presentimiento, ¿no? No. Mira, en la obra, Manrique, luego de hablar de la fugacidad de la vida, la muerte que iguala a todos, pero que nos lleva a otra vida, él habla mucho de su padre, ¿ya? La segunda parte de este poemario habla de su padre, son 40 coplas, ¿eh? Son 40 poemas, ¿ya? Las últimas coplas hablan de su padre, hablan de la fama de su padre, de que su padre fue un hombre virtuoso, muy amado por la gente, ¿ya?
y que por eso él iba a ser recordado por siempre, que las almas virtuosas, las almas nobles como su padre, nunca serían olvidados. ¿Ya? Entonces él enfoca este tema de la fama, ¿ya? Como un anticipo de lo que sería ya la onda del Renacimiento. Lo que pasa es que Manrique vive en la etapa de transición, de paso de Edad Media a Renacimiento. Entonces habla de la cosmovisión cristiana acerca de la vida y la muerte, pero comienza a dar algunas pautas de la visión moderna acerca de que la fama también, no solamente la fe, sino la fama, hace que las almas buenas sean recordadas por siempre, ¿no? Y eso se asocia con su padre. Su padre fue, según él, un hombre muy virtuoso, valeroso, amado por toda la gente, ¿no? ¿Ya? Entonces, según Manrique, al llegar la muerte, perdurarán en la memoria las almas de las almas nobles, no de la clase noble, ¿no? Almas nobles en el sentido, almas virtuosas, almas bondadosas, ¿ya? ¿Ya? Esa es la idea. Listo, listo. Vamos a la 11. Ya, a ver, sobre novela picaresca. Sobre novela picaresca. Dice, ¿qué elemento de la novela picaresca se evidencia en la cita? Leamos. Pues sepa vuestra merced ante todas cosas que a mí me llaman Lázaro de Tormes, hijo de Tomé González y de Antonia Pérez, naturales de Tejares, aldea de Salamanca. Mi nacimiento fue dentro del río Tormes, por la cual causa tomé el sobrenombre, y fue de esta manera que, continúa, ¿no? Ya, ¿qué característica de la novela picaresca se ve en este texto? ¿Cómo era la novela picaresca, chicos? A ver, mencionen características de la novela picaresca. Una, por ejemplo, es que es realista. Realista, habla de un mundo real lleno de problemas sociales, ¿no? Un mundo empobrecido, sobre todo, ¿no? ¿Qué más, no? Es autobiográfica. Siempre la novela picaresca narra en primera persona la vida de un pícaro, ¿no? El propio pícaro narra su historia, ¿correcto? ¿Qué más? ¿Qué más? Usa el humor, ¿sí? Usa el humor, la sátira, la burla, ¿no? Por otro lado, tiene un protagonista que ya no es un héroe. ¿Cómo es el pícaro? El pícaro es un antihéroe, un antihéroe. No tiene virtudes de héroe, es lo contrario del héroe, ¿no? El pícaro, pues, es un vagabundo, ladronzuelo, ¿no? Que hace pasar malos ratos a los demás, ¿no? Que usa la astucia, ¿no? Miente, engaña, hurta para sobrevivir, ¿no? Así es el pícaro, es un antihéroe, ¿no? Un antihéroe, ¿no? Pero muy popular, eso sí, muy popular, ¿no? Muy entrañable para el lector, porque nos conmovemos de que este pícaro pasa hambre, pues, ¿no? Y el hambre lo obliga, pues, a hurtar, a engañar, ¿no? 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 No le queda de otra para sobrevivir, ¿no? Ya, entonces, para este caso, te das cuenta que habla en primera persona, ¿no? Dice, a mí me llaman Lázaro. Mi nacimiento, mis padres, en fin, ¿no? Habla de sí mismo, ¿sí? Eso es narración autobiográfica. ¿Ya? La clave, por tanto, es la utilización de la forma autobiográfica. ¿Listo? Así es. Bien, bien, correcto. Ajá, bien, Ángelo, critica la sociedad, claro. La novela picaresca es realista y de ahí pues viene ese tono crítico a ciertos defectos, a ciertas instituciones. Por ejemplo, hay una institución muy criticada en la obra El Lazarillo de Tormes. ¿A qué institución se critica más en esta novela, en El Lazarillo? ¿No? ¿A qué Al institución clero. se critica? Al clero, ¿no?
que se refiere pues a toda esta jerarquía religiosa de la iglesia, ¿no? De la iglesia. ¿Sí? Aparecen aquí personajes, claro, pero que son pues, ¿no? Corruptos o tienen falsa moral, ¿no? Doble moral, ¿no? Claro, acuérdense del clérigo tacaño, el fraile lujurioso, el buldero engañador, ¿no? ¿No? El que comercia con la fe de la gente, ¿no? O sea, vemos aquí pues una crítica abierta al clero a través de varios amos de Lázaro, ¿no? El último incluso, el arcipreste, es sacerdote, pero se mete con la esposa de Lázaro. Ah, ¿dónde está la moral que tanto mencionaba, ¿no? Entonces Lázaro pues, se ve burlado por su último amo, ¿no? Su mujer le pone los cuernos con el arcipreste, ¿no? Que los casó, ¿no? Pero Lázaro acepta. Es un cornudo feliz. Sí, ese es el error de Lázaro. Su gran pecado fue casarse e ingresar a esta sociedad oficial, ¿no? Porque él va a tener que soportar, aceptar esta condición de cornudo para mantener su estatus, el estatus alcanzado, ¿no? Él se casó para ser llamado señor, para tener una casa, y no se va a separar porque al separarse pierde todo, ¿no? Él acepta ser un cornudo, ¿no? Cornudo feliz por eso, ¿no? Bien, entonces, la novela picaresca es crítica, pues crítica, ¿cierto? ¿No? 12. La novela picaresca es una especie narrativa de estilo realista y crítica, de forma autobiográfica, correcto. Además, es un documento sociológico por... Ah, ¿qué otro dato importante? ¿Por qué la novela picaresca es un documento sociológico? Documento sociológico. A ver, ¿qué dicen, chicos? ¿No? Acá una pregunta en la 11. En la 11, ya era, tiene forma autobiográfica. Ahí la pongo ahí. Ajá, la clave era la B de Bemba, utilización de la forma autobiográfica. ¿Ya? ¿Listo? La B. Ya, ahora sí, pasamos. La novela picaresca es un documento sociológico. ¿Por qué? Ya, a ver, Kevin plantea la C, Cristín la C, Will la C, parece que es la C. Vamos a ver si es cierto. Satiriza instituciones sociales y religiosas. Ya, esto más bien yo lo veo como la actitud crítica. La sátira es una forma de crítica, o sea, usó la burla para criticar, ¿no? Ciertas instituciones sociales y religiosas. Esto más tiene que ver con la actitud crítica, estilo crítico. Lo que me están preguntando es ¿por qué documento sociológico? Tiene que ver con sociología. ¿Qué estudia la sociología, chicos? ¿Mm? Lógico, la sociedad investiga la sociedad y sus diferentes ambientes, problemas, evoluciones, en fin, ¿no? 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 Tiene que ver con la sociedad, chicos, ¿no? Y tú sabes que en el Lazarillo de Tormes se describe una sociedad, sobre todo una sociedad empobrecida. Aparecen diferentes tipos sociales, diferentes personajes. Aparecen curas, soldados, ladronzuelos, mendigos, vagabundos. Por ahí un personaje noble también, ¿no? Pero mayormente personajes marginales, ¿no? ¿No? Entonces, al mostrar estos diferentes tipos humanos, la obra se convierte en un documento sociológico, o sea, da cuenta de una sociedad con sus diversos tipos y estratos, ¿de acuerdo? Mayormente estratos marginales o muy empobrecidos, ¿de acuerdo?
Por eso la clave correcta es la B, claro, B de Bemba, diversas tipologías, ¿ya? Completando sería, es un documento sociológico por las diversas tipologías que en ella desfilan o aparecen, ¿ya? Esa es la clave, ¿ya? Bien, muy bien, vamos a la 13, pregunta 13. Ya, fragmento literario de la vida es sueño. Dice, yo sueño que estoy aquí, de estas prisiones cargado, y soñé que en otro estado más lisonjero me vi. ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción. Y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño, y los sueños, sueños son. Palmas, por favor, para el maestro Calderón de la Barca, Pedro Calderón de la Barca, ¿no? Autor de La vida es sueño. ¿De qué está hablando este fragmento, chicos? Esto es lo que dice el protagonista, ¿sí? ¿Quién es el protagonista de La vida es sueño? ¿Ah? ¿Cómo se llama ese príncipe encerrado, ¿no? El príncipe Segismundo, claro, Will, muy bien. Así es, Carlita. Segismundo, que ha sido privado de su libertad. Su padre lo ha encerrado para evitar una profecía. Su padre es bien supersticioso, ¿no? Cree que se cumplirá esta profecía, este vaticinio de los astrólogos, que dicen que su hijo será pues un tirano, que lo va a derrocar y hasta lo va a matar y humillará a su pueblo, ¿no? Él cree en esas profecías de los astrólogos. Es como los chicos que creen en el horóscopo, todavía están mirando su horóscopo, ¿qué me depara el destino para hoy? ¿No? Y hasta se sugestionan por lo que dice el horóscopo, ¿no? No, pues chicos, el horóscopo no va a ser pues que se cumple para todos los tauros, para todos los Géminis, ¿no? No tiene sustento, pues, no tiene sustento racional o científico, ¿no? Son creencias, ¿no? Ya, pero aquí, ¿qué es lo que se plantea, no? Él dice, yo sueño que estoy aquí. Estoy soñando de estas prisiones cargado. Y soñé que en otro estado más lisonjero me vi. Se refiere a que él, recuerda que a él lo durmieron y se lo llevaron al palacio. Le hicieron creer que estaba soñando, que soñaba que era un príncipe, que tenía su palacio, ¿no? Que él podía mandar, ¿no? Pero luego, como se portó mal, malcriadazo, violento y todo, lo devolvieron a la torre. Y él despierta y él está confundido. Y tuve un sueño, pero fue tan real que juraría que no estaba soñando, ¿no? Entonces por eso él dice, soñé que en otro estado más lisonjero me vi. Y ahí se pregunta, ¿qué es la vida? Un frenesí, ¿qué es la vida? Una ilusión. Una ilusión, dice, una sombra. La vida es una ilusión, es una sombra, es una ficción, ¿no? Y el mayor bien es pequeño, ¿no? O sea, los bienes terrenales son pequeños, todo al final no tiene valor, ¿no? Nada tiene valor al final, porque no nos vamos y no nos llevamos nada, ¿no? La vida es sueño, los sueños, sueños son. Aquí se ve la idea central de esta obra, chicos. Este planteamiento de que la vida humana, la existencia, es una simple ficción pasajera. Claro, bajo una mirada también teológica, religiosa, la vida pues es como una ilusión pasajera para ingresar a otra vida más trascendental, que es la vida eterna, ¿no? Claro, recuerda que Calderón era teólogo, por eso esta visión teológica de una vida, o un despertar, mejor dicho. La vida es un sueño y hay un despertar que es la eternidad, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, aquí se plantea que la existencia es una ficción, ¿de acuerdo? Clave correcta, la D de dedo, ¿no? Me acuerdo que este famoso
monólogo de Segismundo lo dijo un político peruano, un tristemente célebre político peruano, que se metía al público al bolsillo con su oratoria. ¿De quién estamos hablando? ¿No? De Alan García, claro, búscale en YouTube, vas a ver a Alan García recitando el monólogo de Segismundo, ¿no? Así como lo aplaudían, las chicas se enamoraban de Alan García en esa época que fue candidato por primera vez, ¿no? Eso sí, era un orador insuperado hasta hoy en el Perú, ¿no? Pero corrupto, ¿no? Vamos a la 14. Basilio. Seguimos con la vida de sueño. Dice Basilio, pues dando crédito yo a los hados, o sea, al destino, a las profecías, los hados que adivinos me pronosticaban daños en fatales vaticinios, determiné de encerrar la fiera que había nacido, por ver si el sabio tenía en las estrellas dominio. Ya para comprobar, ¿no? Que estos sabios astrólogos sí dominaban, ¿no? El destino, ¿no? Publicóse que el infante nació muerto y prevenido hice labrar una torre entre las peñas y riscos de esos montes, donde apenas la luz ha hallado camino por defenderle la entrada, sus rústicos obeliscos. En este fragmento de la vida del sueño, el rey Basilio manifiesta su creencia ¿en qué cree el rey Basilio? Dice, dando crédito yo a los hados, a las profecías que los adivinos me pronosticaron terribles daños, fatales vaticinios. Por eso determiné encerrar a la fiera que había nacido, o sea, a su hijo, ¿no? Porque el sabio tenía en las estrellas dominio. O sea, creyendo que estos adivinos, estos astrólogos, dominaban las estrellas, el conocimiento de los astros, que según ellos, pues, le avisan, le informan el futuro, ¿no? Ya, ¿cuál sería la respuesta? A ver, ¿qué dicen? Ya, a ver, Kevin dice la A, Leonela la A, Ximena la A. Su creencia en que puede intervenir en el destino, por ello encierra a su hijo. La creencia en que pueda intervenir en el destino, por ello encierra a su hijo. ¿Ya? La B dice, su hijo en el futuro abandone la forma de fiera salvaje. En eso no cree, él no cree en eso. El hombre tenga libertad de elegir el camino correcto. ¿Eso cree Basilio? Segismundo haya cambiado, por ello lo lleva al castigo. Lo que él cree es que esta profecía, ¿no? Es posible que se cumpla, pero que él puede modificarlo, ¿no es cierto? Lo voy a encerrar para modificar esa profecía, para que no se cumpla, ¿correcto? Claro, entonces Basilio cree que sí puede intervenir en el destino, por eso encierra a su hijo. Claro, muy bien, ¿ah? La respuesta es la A. Él cree en la profecía de los astrólogos. Pero al final, ¿se cumple la profecía, chicos? ¿Se cumple? ¿Segismundo llegó a derrocar a su padre, a matarlo, a humillar a su pueblo? No, no se cumplen los vaticinios. Con eso se está diciendo que las profecías de los astrólogos no tienen fundamento, no tienen sustento. Nadie puede conocer el futuro. El autor dice, solo Dios, dice el autor. Nadie, ningún ser humano puede conocer el futuro. Así que no estés creyendo lo que dicen los adivinos, las brujas, ¿no?
Nadie, ningún ser humano puede conocer el destino, ¿no? ¿Ya? Bien. 15. El romanticismo es una corriente que surge en Alemania y llega tardíamente a España. En este país, uno de los rasgos más importantes será el interés por lo sobrenatural, debido principalmente a en España dice que el romanticismo tuvo mucho interés por lo sobrenatural. O sea, esas cosas que van más allá de la realidad, presencia de fantasmas, muertos que se levantan, duendes, ¿no? Ese tipo de cosas sobrenaturales, ¿no? ¿Por qué los románticos españoles se interesaron en ese tema? ¿No? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Qué dicen, chicos? ¿Cuál puede ser la respuesta? Veo claves, veo claves. Veo claves B, por ahí una clave dedo. Predomina la B. La estética de lo grotesco que idealiza lo mágico. Lo grotesco idealiza lo mágico. Lo grotesco te habla de la mujer como un demonio, la mujer fue bella pero mala, o que arroja al hombre a una desgracia, ¿no? Pero la pregunta es, ¿por qué en el romanticismo español hubo mucho interés por lo sobrenatural, ¿no? La imaginación, bueno, la imaginación es una constante. Todos los escritores tienen imaginación, ¿ah? Los románticos, los realistas también tienen imaginación, tienen que crear una historia. Y para eso hay que tener imaginación, ¿no? No es esto lo específico, ¿no? Lo grotesco, ya dijimos que tiene que ver con otro asunto, lo bello ligado a lo maligno o a lo monstruoso, ¿no? Desconfianza en el conocimiento racional, puede ser. Religiosidad atormentada del ser humano. Aparición de la poesía mística en España. Ya. ¿Por qué a los románticos españoles les gustaba hablar de lo sobrenatural, de lo que está más allá de la realidad? ¿Saben por qué? Porque los románticos españoles no confiaban en la razón ni en la ciencia. No confiaban en la razón ni en la ciencia. La razón y la ciencia no han podido explicarlo todo. Por eso ellos se interesaron en estos temas sobrenaturales, ¿no? Como lo hizo Becker. Becker en sus leyendas te habla de cosas misteriosas, ¿no? Eh, Como en Los Ojos Verdes, que hay la historia de una especie de sirena que habita un lago, una especie de mujer diabla que se lleva a los hombres al abismo de ese lago, ¿no? O tiene un cuento que se llama El Duende, otro cuento que se llama La Jorca de Oro, bueno, donde las estatuas se mueven, ¿no? Las estatuas cobran vida, ¿no? Y castigan al sacrílego. Entonces, hay pues toda una visión sobrenatural porque los románticos no creen en la razón no les satisface. Por eso ellos se van a interesar en lo que está más allá de la razón, ¿ya? Entonces la clave correcta era la C de cerebro. ¿Listo? Esa es la respuesta. Claro, es que recuerda pues que los románticos son lo contrario de los neoclásicos. ¿Quiénes se basaron en la razón? Los neoclásicos, ¿no? El romántico es lo contrario, no les gusta la razón. Van a todo lo contrario, los sentimientos o lo sobrenatural en este caso, ¿no? Mami, mira, ve quién está afuera. Apaguen su micro, chicos, que me voy a enterar de lo que está pasando en su casa. Pasa de todo a veces, ¿no?
a veces nos pasan cosas que para colocarlo en YouTube. El Brian. Ya. Ya. Ya, tenemos, y bueno, finalmente aquí están las preguntas de la domiciliaria. Ya. Bueno, como nos ha quedado un tiempo, ya, ¿qué le parece si lo hacemos de una vez? Ya, lo hacemos de una vez, chicos, juntos, pues. Ya, pero tú das la clave, yo te confirmo. ¿Ya? Ya, a ver, ahí está, la primera dice, la rima 23 de Becker. Por una mirada un mundo, por una sonrisa un cielo, por un beso, yo no sé qué te diera por un beso. Así es Becker, pues romántico, galante, dulce, demasiado dulce, diría yo. Podría matar a una diabética con su dulzura, ¿no? ¿No? Pero así es Becker, un romántico sentimental, ¿no? Que se enamora, que se ilusiona, ¿sí o no? ¿No? Ya, a ver, dice, en la rima citada de Gustavo Adolfo Becker, ¿qué tema se desarrolla? ¿Qué tema se desarrolla? A ver, dice, por una mirada, hay una coma, significa, por una mirada te doy un mundo, por una sonrisa te doy un cielo, por un beso yo no sé qué te diera por un beso, ¿no? Obviamente él está deseando, ¿ah? Porque dice, te daría, ¿no? Por un beso yo no sé qué te diera, porque si ya la tuviese, no estaría anhelando darle un beso, ¿no? ¿No? Él está deseando, está anhelando, ¿no? El amor de esta mujer, ¿no? De esta musa, ¿no? ¿De acuerdo? Hay que darse cuenta de eso. Él está anhelando, ¿no? Idealización del amor, exaltación de lo grotesco, deseo amoroso, amor platónico y juvenil. Bueno, según este texto específicamente, como se ve el anhelo de conseguir el amor, incluso está dispuesto a darlo todo. Si tú me miras, te doy el mundo. Si tú me sonríes, te doy el cielo. Asu. Y por un beso, yo no sé qué te diera por un beso. No es que esté con ella, todavía no está deseando estar con ella. Es más, si tú me mirases, yo te daría el mundo, ¿no? Está exagerando también, pues, ¿no? Está exagerando, claro. Cuando una chica mira a un chico, él ya se siente satisfecho. Si ella le sonríe, le mira y le sonríe, ya se siente satisfecho, ¿no? Pero aquí dice, yo te daría el mundo, ¿no? Si tú me miras, ¿no? Es un romántico, ¿no? Bien, clave, se nota aquí el anhelo, el deseo, ¿no? El deseo amoroso. Claro, en las rimas hay varios temas, ¿no? Como nos pregunta aquí, ojo, hay varios temas. Bueno, en la rima, pero en este poemita exactamente se habla del deseo amoroso. Hay otros poemas que hablan de la frustración amorosa, ¿no? De los amores que han terminado, que han fracasado, ¿no? ¿No? Por ejemplo, ¿quién no ha escuchado la rima de las golondrinas, ¿no? Volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar, pero aquellas que aprendieron nuestros nombres, esas no volverán, ¿no? Está hablando en sentido metafórico, chicos, ¿no? Miren, las golondrinas se van, pero regresan. Otra vez se van y regresan. Pero ese amor que él ha perdido ya no va a regresar, ¿no? Ya no vuelve a crecer. Las flores sí, crecen, se marchitan, otra vez crecen, otra vez se marchitan, pero él habla de un amor que ya no va a regresar, ¿no? Un amor que ha fracasado, el amor frustrado, ¿no? Es otro tema de la obra, ¿no? En otros poemitas habla de la fuerza creadora del poeta, la fuerza creadora del poeta, que el poeta tiene inspiración, que él puede convertir, pues,
en su mente grandes himnos, grandes poemas, ¿no? Yo sé un himno gigante, dice el poeta, ¿no? Mientras exista una mujer hermosa, habrá poesía, ¿no? ¿No? Es otro tema, la fuerza creadora del poeta, ¿no? Bien, se nota el deseo amoroso de conquistar, de conseguir el amor de una mujer, ¿no? Por eso que hace todos estos ofrecimientos, ¿no? Claro, promete el mundo si tú le correspondes, ¿no? Ya, sigamos, pregunta 2. Dice, ya es un fragmento de La Jorca de Oro, ¿no? De Becker. Él amaba, la amaba con ese amor que no conoce freno ni límite, la amaba con ese amor en que se busca un goce y solo se encuentran martirios. Amor que se asemeja a la felicidad y que no obstante diríase que le infunde el cielo para la expiación de una culpa. La tradición que refiere esta maravillosa historia, acaecida hace muchos años, no dice nada más acerca de los personajes que fueron sus héroes. Yo, en mi calidad de cronista verídico, no añadiré ni una sola palabra de mi cosecha para caracterizarlos mejor, ¿no? Ya. Becker está hablando de los personajes, de él, que la amaba, ¿no? Sin límite. Luego dirá ella, que era muy hermosa, hermosa y caprichosa, ¿no? Dice, la tradición refiere esta maravillosa historia que ocurrió hace muchos años, ¿no? ¿No? Y yo, en mi calidad de cronista verídico, no voy a añadir ni una sola palabra de mi cosecha para caracterizarlos mejor. O sea, yo te voy a contar una tradición, algo que yo he escuchado. Becker escribió, chicos, estas leyendas basado en relatos de la gente del pueblo. La gente del pueblo contaba sus historias, que venían pues de etapas anteriores, que se lo contaban uno tras otro, hasta que Becker también lo escuchó y lo escribió, ¿no? ¿Ya? Entonces, esto de contar algo que se transmite a través del tiempo, a ese tipo de historias que se transmiten en forma oral a través del tiempo y que tienen algunas notas fantásticas o sobrenaturales, a eso se le llama leyenda, chicos. Ahí se cumple el tono legendario de la obra de Becker, porque él se basa en una tradición oral de los pueblos, ¿ya? Lo que cuenta la gente del pueblo, historias de duendes, de fantasmas. Así como de repente en casa teníamos una mamá, una abuelita que nos contaba historias fantasmales, pero a ella también le contaron, ¿sí o no? Y a la mamá de tu abuelita también se lo contaron y ella eso se transmite, ¿no? ¿No? Ese es el tono legendario, ¿no? ¿No? ¿De acuerdo? La respuesta entonces aquí es, aquí se aprecia el elemento legendario y popular, ¿ya? Porque esto son cosas que la gente del pueblo contaba, ¿no? Y se transmitían como leyendas, ¿no? Ya. Pregunta 3. En relación a lo grotesco, con lo grotesco, característica de los tiempos modernos, Becker en la leyenda La Jorca de Oro hace referencia a la hermosura mezclada con lo demoníaco, pues lo bello, ¿ya? ¿Por qué asocian lo bello con lo demoníaco? Completa la idea, ¿no? ¿Por qué Becker y otros románticos asociaban lo bello con lo demoníaco? A ver, dice por ahí Cerebro, aprecia el mundo de lo sobrenatural y lo extraordinario. O sea, ¿por qué decir que lo bello está asociado con lo demoníaco, con lo que nos hace daño, ¿no? A eso se refiere, ¿eh? ¿Siempre lo bello nos causa felicidad? ¿Siempre? No siempre, ¿sí? A veces lo bello nos enferma, nos marea,
nos arroja al abismo. ¿Cuántos han perdido la cabeza por una mujer bella? ¿Sí o no? Han cometido locuras, o como dice literalmente el autor, han caído a un abismo de sufrimiento, de desgracia, ¿no? Es que lo bello, según el romántico, también se concibe como algo enfermizo, algo que te provoca vértigo, algo que te quita la tranquilidad, que te quita la paz, ¿no? Por eso dicen que lo bello puede estar ligado a lo demoníaco, ¿no? ¿Ya? La respuesta está en la primera. Lo bello se concibe como enfermizo e inspira vértigo y desasosiego. ¿Ya? Basándonos en el relato, pues, ¿no? Recuerda que este muchacho, ¿no? Está enamoradísimo de María de Antúnez, ¿no? Y eso, pues, lo perturba al punto que roba a la Virgen María, ¿no? Comete un sacrilegio, ¿no? Entonces, esta belleza lo ha perturbado, lo inspira a cometer una locura, ¿no? Un crimen incluso, ¿no? Crimen contra lo sagrado, ¿no? Ya, pues, a eso se refiere que lo bello está ligado a lo demoníaco, ¿no? 4.4. Ya, aquí la pregunta directa. ¿Cuál es el pecado de Lázaro, según el Lazarillo de Tormes? El pecado en el sentido de cuál es el error, ¿no? Así como dicen, tu pecado fue enamorarte de esa mujer, ¿no? Tu error fue enamorarte de esa mujer. En ese sentido, ¿no? El error de Lázaro fue, pues, justamente que al casarse con la criada de su amo, se inserta en la sociedad, una sociedad que él antes criticaba, ¿no? Una sociedad en donde ahora él, pues, está humillado, deshonrado y no puede romper ese lazo, ¿no? ¿Ya? Entonces la respuesta aquí es, su pecado fue casarse e insertarse a la sociedad. Para él fue ese su pecado, ¿no? Y la última pregunta, marque la alternativa que completa correctamente la idea sobre la vida y sueño, ¿ya? Dice, Segismundo en prisión reflexiona sobre el delito mayor del hombre, es haber nacido. Esto se dice en relación a, ¿por qué Segismundo dice que el mayor delito del hombre es haber nacido? Esto tiene que ver también con una concepción teológica o religiosa, ¿no? A ver, ¿a qué se refiere con el mayor delito del hombre es haber nacido, ¿no? Es que a él le han enseñado, ¿no? Su maestro Clotaldo, que al nacer todos los seres humanos traemos el pecado original, el pecado de Adán y Eva, ¿no? ¿No? Por eso al nacer ya tenemos un delito. ¿Cuál? El pecado original, que es heredado, ¿no? Heredado, ¿no? Bien, clave correcta. La C, culpabilidad con la que nace el ser humano por el pecado original. A eso se refirió Segismundo, ¿ya? Bien, ¿alguna consulta, chicos? ¿Alguna pregunta? Para ya ir terminando. ¿Todo claro? Ah, ya, qué bueno. Muy bien. Bien, chicos, entonces ya con esto estamos concluyendo. Voy a pasar a otra aula, ¿no? Ya. Bien, sigan estudiando, muchachos, sigan repasando, ¿ya? Les voy a enviar el PDF con las claves de todas las preguntas, ¿ya? ¿Ya? Para que puedan, pues, tenerlo ahí como un archivo, ¿no? Bien, amigos, entonces me despido de todos hasta la próxima semana.